El CEO, la ex esposa y la shocking verdad. El resurgir de Olivia. Acción requerida. Si crees en las segundas oportunidades y en los secretos que lo cambian todo, pulsa el botón de suscribirse ahora mismo y activa las notificaciones. No te pierdas la revelación definitiva de esta épica saga. Imagina ser abandonada por tu esposo a solo 5 días de dar a luz, justo cuando más necesitabas apoyo. Esta es la historia de Olivia Suárez, una mujer que creyó que su vida había terminado, pero años más tarde se topa con su primer amor, Ethan Del Val. Ahora un poderoso CEO millonario, él está decidido a conquistar no solo su corazón, sino también el de su hijo, Lucas. Pero después de tantas cicatrices, ¿se atrevería ella a confiar de nuevo? ¿Y qué sucede cuando el ex esposo reaparece de repente, intentando desesperadamente reclamar lo que perdió? Prepárense, porque esta historia los atrapará de principio a fin. Y les garantizo, no querrán irse hasta descubrir cómo concluye todo. Deja un me gusta si estás listo para el drama. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú si fueras Olivia? ¿Elegir la seguridad o arriesgarte al amor? Párteme el amanecer de la traición, Buenos Aires, barrio de Recoleta. La madrugada en Buenos Aires aún estaba envuelta en silencio, cuando el llanto de Lucas resonó en el dormitorio principal. Olivia, con el cuerpo aún adolorido por el reciente parto, se levantó lentamente. La lámpara de la mesita de noche proyectaba una luz amarilla, dibujando sombras suaves en las paredes. Cada paso se sentía pesado, pero al tomar a su hijo en brazos, la fragilidad de esa nueva vida parecía calmar sus propias heridas internas. El bebé succionó la leche con vigor, y por un momento, ella creyó que este era el comienzo de un capítulo lleno de amor y unidad. Cuando regresó a la cama, encontró a Andrés, su esposo, sentado en el borde del colchón. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en el suelo, como si cargara con una decisión que no se atrevía a confesar. La visión la hizo temblar. No había alegría en su mirada, solo distancia. «Necesitamos hablar», dijo, con voz monocorde. Olivia acomodó a Lucas en sus brazos, intentando mantener la compostura. «¿De qué?», preguntó, casi en un susurro. Él tomó una respiración profunda, como si las palabras pesaran más de lo que podía soportar. «Quiero el divorcio». Su mundo se hizo añicos en un segundo. El silencio del amanecer pareció explotar en sus oídos. «¿Qué?». Su voz salió temblorosa, espesa por el asombro. Andrés levantó la mirada, pero no había compasión. «Ya no puedo con esto. Conocí a alguien más. Estoy enamorado». Las lágrimas rodaron por el rostro de Olivia antes de que pudiera detenerlas. Lucas, ajeno al caos, volvió a dormirse en sus brazos. Su corazón se rompía, pero se obligó a mantenerse inmóvil para no despertarlo. «¿Tú me estás dejando ahora después de todo? 5 días después de dar a luz». «Es mejor así», insistió Andrés, con voz fría. «Ya lo superarás». Olivia sintió una punzada aguda en el pecho, como si el aire le hubiera sido arrebatado. Intentó discutir, recordarle la promesa de estar juntos, al niño que ahora dependía de ellos. Pero cada palabra de él era un cuchillo. «No soy el hombre que necesitas. No soy el padre que este niño merece. No voy a estar atado por una obligación». Por un momento, la antigua Olivia, frágil, sumisa, casi se desmorona. Pero algo nuevo se encendió dentro de ella, una fuerza inesperada. Sus ojos llenos de lágrimas se endurecieron, y su voz salió firme. «Entonces vete, pero recuerda, no solo me abandonas a mí, abandonas a tu hijo. Y aún así, yo saldré adelante».
Andrés desvió la mirada, tomó algunas prendas del armario, las metió en un bolso de lona y se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe, el sonido resonando en la habitación vacía. Olivia colocó a Lucas de nuevo en la cuna, acarició suavemente su pequeño rostro y se desplomó de rodillas a su lado, permitiéndose finalmente llorar en silencio. Cada lágrima era una mezcla de dolor, rabia e incredulidad. El mundo parecía estar cayendo sobre sus hombros, pero al escuchar la respiración tranquila de Lucas, encontró un hilo de esperanza. Se levantó, se secó el rostro y abrió la ventana. El horizonte ya comenzaba a clarear, el cielo pintado en tonos anaranjados. El frío de la mañana se coló, haciéndola temblar. Con voz ahogada pero llena de convicción, murmuró: «Nunca estarás solo, Lucas. Yo cuidaré de ti, te lo prometo». En ese instante, la Olivia que dependía de su esposo murió. La que nació fue la Olivia que aprendería, a costa del dolor, que era capaz de resurgir sola. Aún no sabía cómo enfrentaría las noches sin dormir, las cuentas por pagar o el juicio de la sociedad. Pero sabía, con toda la certeza de su corazón, que haría lo imposible por su hijo. Lucas dormía inocentemente, aferrándose al pequeño coche de juguete azul que ella había puesto en su cuna como regalo simbólico. Ese objeto simple e infantil se convertiría en un amuleto de supervivencia y resiliencia. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, iluminando la habitación, Olivia se puso de pie. Aún lloraba, pero había algo nuevo en su expresión: determinación. Su historia no había terminado. Por el contrario, apenas estaba comenzando. Parte 2. Construyendo el muro de la resiliencia. Los días posteriores al abandono de Andrés fueron una mezcla implacable de desesperación y desafío. La casa, que alguna vez estuvo llena de promesas de futuro, se sentía más grande, más vacía, cada habitación haciéndose eco de su ausencia. Olivia aún podía olerlo en ropa olvidada. Todavía tropezaba con pares de sus zapatos alineados en la esquina, y con cada recuerdo, una nueva herida se abría. Pero estaba Lucas, pequeño e indefenso, que le exigía más que lágrimas. Cuando acunaba a su hijo, se sentía dividida, mitad rota por el dolor, mitad fortalecida por la responsabilidad de ser todo para ese niño. Las madrugadas eran las más crueles. Lucas lloraba por alimento, y ella se levantaba, con el cuerpo adolorido, los pechos pesados, los ojos ardiendo por el agotamiento. Caminaba hacia la cuna, casi tropezando, pero al ver a su hijo, encontraba energía donde creía que no quedaba ninguna. Entre tomas y nanas, descubrió que la maternidad era un campo de batalla solitario. Nadie aplaudía sus victorias, nadie la consolaba en la derrota. Solo ella y su hijo contra el mundo. Al principio, las crecientes facturas se convirtieron en su mayor pesadilla. El salario de secretaria que tenía antes de quedar embarazada había desaparecido, y sus ahorros apenas cubrían lo básico. Pidió ayuda a algunos parientes, pero recibió miradas de desaprobación en lugar de manos amigas. «Debiste haber elegido mejor esposo», le dijeron, junto con consejos financieros no solicitados. Ella se tragó las palabras hirientes y juró que nunca más se humillaría. Comenzó a buscar pequeños trabajos que pudiera compaginar con el cuidado de su hijo. Lavó ropa para las vecinas, hizo dulces por encargo, y cuando Lucas cumplió 6 meses, consiguió un trabajo en una boutique en el centro. Empezó doblando ropa y manejando la caja registradora en horas de poca afluencia. Era poco, pero era trabajo honesto,
y con el tiempo se ganó la confianza de la dueña, una mujer amable que reconoció no solo necesidad, sino talento en la joven madre. Por las noches, cuando finalmente se acostaba agotada, Olivia miraba el techo y sentía el peso de la soledad. Su mente insistía en reproducir la escena de Andrés marchándose, sus palabras frías como una sentencia. Ya no puedo. Conocía a alguien más, pero en lugar de dejar que la destruyeran, aprendió a transformarlas en combustible. Cada vez que recordaba el abandono, se levantaba más fuerte al día siguiente, decidida a no depender de nadie nunca más. Lucas creció rápido, y con él creció también el lazo inquebrantable entre madre e hijo. El coche de juguete azul que le había puesto en su cuna desde los primeros días se volvió inseparable. Lo arrastraba por la casa, aferrándose a él incluso cuando dormía. Para Olivia, ese simple objeto simbolizaba su resiliencia. Era un recordatorio de que, a pesar del dolor, había logrado seguir adelante. Pasaron 2 años. Lucas corría por los pasillos, lleno de energía. Y la llamaba con una sonrisa que desterraba cualquier sombra. Olivia ya no era la joven asustada que lloraba en silencio. Tenía cicatrices, sí, pero también había una nueva fuerza en cada gesto. En el trabajo, ahora tenía mayores responsabilidades. Ayudaba a la dueña de la tienda a manejar las finanzas, planificar promociones e incluso negociar con proveedores. No era solo una empleada, sino alguien en quien la jefa confiaba como si fuera de la familia. Aún así, los juicios nunca desaparecieron por completo. Al caminar por las calles del barrio de San Telmo, sentía miradas de soslayo, susurros que decían más que las palabras. Esa es la mujer que fue abandonada justo después del parto. Algunos insinuaban que su fortaleza era una máscara. Otros se sorprendían de que se hubiera recuperado tan rápido. Pero a diferencia de antes, Olivia ya no agachaba la cabeza. Había descubierto que su dignidad no dependía de las opiniones ajenas. Fue en una de esas tardes, después de un largo día de trabajo, que recibió una invitación inesperada. Una antigua colega la invitó a la inauguración de un centro cultural en la ciudad, un evento que reuniría a empresarios, artistas y figuras destacadas. Al principio, Olivia pensó en negarse. La sola idea de exponerse en un ambiente lleno de gente que juzgaba y chismorreaba sobre su vida la llenó de ansiedad. Pero al ver a Lucas jugar en la alfombra de la sala, un nuevo coraje floreció en su pecho. Quizás era el momento de mostrarle al mundo, y a sí misma, que no era solo la mujer abandonada. Era alguien que se había reconstruido. Esa noche, colocó su viejo anillo de bodas en una pequeña caja al fondo del armario, cerrando la tapa con firmeza. Al hacerlo, se dio cuenta de que estaba lista para pasar página. Lo que no imaginaba era que, en medio de aquel evento, se encontraría con alguien que cambiaría el curso de su vida para siempre. Ethan Del Val, el primer amor que la vida le había arrebatado 2 años atrás. Parte 3. El inesperado primer amor. El salón de la inauguración estaba envuelto en una atmósfera de elegancia. Arañas de cristal colgaban del techo, reflejando luz dorada sobre mesas adornadas con arreglos florales blancos. Meseros circulaban entre los invitados con copas de champaña, y música suave llenaba el aire. Olivia entró con pasos contenidos, luciendo un sencillo vestido azul claro, que contrastaba con la sofisticación exagerada de las mujeres a su alrededor. No llevaba joyas costosas, pero había en ella una belleza serena que atraía la atención por su naturalidad.
Lucas corrió felizmente hacia el espacio infantil habilitado en el piso superior, acompañado por una niñera. Antes de dejarlo ir, Olivia se agachó, le alisó la camisa y susurró: «Diviértete, mi amor. Mamá estará aquí abajo, ¿de acuerdo?» El niño asintió, aferrado aún al coche de juguete azul que siempre llevaba, y desapareció entre los otros niños. Sola, tomó una respiración profunda, tratando de alejar la ansiedad. Caminó hacia el buffet, saludó a algunos conocidos con una sonrisa educada y respondió a preguntas mundanas sobre el trabajo. En el fondo, se sentía fuera de lugar, como si hubiera invadido un mundo que ya no era el suyo. Estaba a punto de buscar una excusa para irse cuando, al girar, sus ojos se encontraron con alguien al otro lado del salón. Su corazón dio un vuelco. Él estaba allí, Thunderbell. Ya no era el joven con sueños en los bolsillos y planes inciertos. Ahora, ante ella, se erguía un hombre alto, con un traje a medida que resaltaba su postura segura. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás. Sus rasgos maduros solo reforzaban su atractivo. Y sus ojos, esos mismos ojos que la habían enamorado años atrás, aún portaban intensidad, pero ahora con la seguridad de alguien que había ganado batallas. Ethan también la vio, y en ese instante, el murmullo circundante pareció desaparecer. Se quedó inmóvil, como si acabara de encontrarse con un fantasma largamente esperado. La sonrisa que se dibujó en sus labios era de incredulidad, pero llena de emoción. «¿Olivia?» Su voz era baja pero clara mientras se acercaba. Ella intentó recuperar el aliento. «¿Ethan?» murmuró, apenas creyéndolo. «No lo puedo creer». Él se detuvo frente a ella, examinando cada detalle, como si intentara recuperar los años perdidos en meros segundos. «Te ve diferente, pero al mismo tiempo exactamente igual». Ella rió nerviosamente, metiendo un mechón de cabello detrás de su oreja. «El tiempo pasa para todos. Para ti, solo trajo más luz», respondió él con sinceridad, sin pensarlo. Conversaron allí, en medio del salón, como si estuvieran en una burbuja. Él le contó brevemente que había dejado la ciudad para trabajar en otro estado. Enfrentó dificultades cuando su familia perdió todo, pero poco a poco reconstruyó su vida hasta convertirse en un empresario de éxito y millonario. Ella, más reservada, habló de su trabajo en la boutique y de cómo criaba a su hijo sola, sin entrar en detalles sobre el abandono. El nombre Lucas hizo que Ethan levantara las cejas con curiosidad. «¿Tienes un hijo?» Ella asintió, tratando de mantener un tono natural. «Sí. Tiene 2 años. Está en el espacio infantil». Ethan sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «¿Puedo conocerlo?» Antes de que ella pudiera responder, Lucas bajó corriendo las escaleras con el coche de juguete azul en la mano. Al verla, abrió los brazos y gritó: «¡Mami!». Ella se agachó para recibirlo, y al levantar la vista, encontró a Ethan observando la escena con una ternura inesperada. Lucas, curioso, se quedó mirando al hombre frente a él. Ethan, sin dudarlo, se agachó a la altura del niño. «Hola, campeón. Ese carro es potente, ¿verdad?», dijo, señalando el juguete. El niño soltó una risita tímida, escondiéndose en el regazo de su madre, pero sin quitarle la mirada. Olivia sintió que el corazón le latía con fuerza. Temía el juicio. Temía su reacción al darse cuenta de que su vida ya no era solo suya. Pero en lugar de retractarse, Ethan dijo con suavidad: «Es hermoso. Tiene el brillo de tus ojos». Ella tragó saliva con dificultad, conmovida por la naturalidad con la que él recibió la revelación. Antes de despedirse, Ethan se inclinó cerca, su mirada firme e intensa. «Olivia,
Quiero verte de nuevo. No puedo fingir que este encuentro no sucedió. Dime que no me alejarás de nuevo. Su corazón se debatía entre el miedo y el deseo. No podía decir que sí, pero tampoco encontró la fuerza para negarse. Solo desvió la mirada y murmuró: «Ya veremos». Ethan sonrió, como si esa pequeña apertura fuera suficiente. Mientras se alejaba para atender a otro invitado, Olivia abrazó fuerte a Lucas. En el fondo, sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. Parte 4. La prueba de fuego de la confianza. Esa noche, de vuelta en casa, a Olivia le costó conciliar el sueño. El reencuentro con Ethan la había dejado aturdida, como si el pasado hubiera invadido su vida con la intensidad de una tormenta repentina. Los recuerdos que creía enterrados resurgieron con fuerza. El primer beso adolescente. Las largas charlas sobre sueños imposibles. La sensación de ser amada pura e incondicionalmente. Ahora, años después, él reaparecía como un hombre exitoso y realizado. Y aún con esa mirada capaz de sacudir sus defensas, pero junto a la nostalgia llegaba el miedo. El abandono de Andrés aún latía como una herida abierta. Cada vez que se permitía imaginar una nueva oportunidad, recordaba las madrugadas que lloró en silencio. La soledad pesada. Las palabras frías que la destruyeron cuando más necesitaba apoyo. ¿Estaba lista para confiar de nuevo? Al día siguiente, Ethan envió un breve mensaje de texto. «Me gustaría invitarlos a ti y a Lucas a tomar un café. Sin prisas. Solo hablar». Olivia leyó y releyó el mensaje varias veces, dudando. En el fondo, quería aceptar, pero la voz de la prudencia le gritaba que sería demasiado arriesgado. Después de horas de indecisión, simplemente respondió: «De acuerdo». Se encontraron en una discreta cafetería de San Telmo. Ethan ya la esperaba, sentado junto a la ventana, doblando distraídamente la servilleta en pequeños triángulos, una vieja costumbre que la hizo sonreír. Cuando la vio, se puso de pie con un brillo en los ojos que la desarmó. Lucas, aferrado a su inseparable coche de juguete azul, se acercó con curiosidad. «¿Este es tu campeón?», preguntó Ethan, agachándose a la altura del niño. «¿Y este carro? Parece rápido». Lucas soltó una risita, mostrando el juguete con orgullo. Olivia observó la escena con sorpresa. No había forzamiento en la conexión, solo espontaneidad. El niño, que solía ser reservado con los extraños, parecía cómodo. Durante el café, Ethan habló poco de sí mismo. Quería escuchar sobre ella, sobre su trabajo en la boutique, sobre las luchas de criar a su hijo sola. Escuchó cada detalle con genuina atención, como si cada palabra fuera preciosa. Para Olivia, era desconcertante. Estaba acostumbrada a miradas que juzgaban, no que valoraban. En los días que siguieron, él hizo sentir su presencia con sencillez. Se ofreció a llevarlos al parque. Le regaló un libro de cuentos a Lucas. Las recogió de la tienda en una tarde lluviosa. No había prisa en sus gestos, solo cuidado. Poco a poco, la barrera que ella había levantado comenzó a mostrar grietas. Aún así, la resistencia se mantuvo. En las noches de silencio, acostada junto a Lucas, Olivia revivía las escenas. La mirada suave de Ethan contrastaba con el cruel recuerdo de Andrés diciendo: «Conocía a alguien más». Su corazón seguía temiendo. ¿Y si todo se desmorona de nuevo?, se preguntaba. Fue un domingo por la tarde que sucedió algo inesperado. Estaban en el parque. Ethan columpiaba a Lucas mientras ella observaba desde lejos. El niño reía a carcajadas, su alegría resonando en el aire. De repente, Lucas se resbaló al intentar bajarse del columpio
y cayó de rodillas al suelo. Antes de que Olivia pudiera correr, Ethan ya estaba allí. Se arrodilló, limpiando el polvo del pantalón del niño y soplando el raspón, como si ese simple gesto tuviera el poder de sanar. Lucas lo abrazó espontáneamente, apoyando su rostro en el hombro de Ethan. Olivia se quedó paralizada ante la escena. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por algo más profundo. La sensación de que Ethan ya era parte de sus vidas, aunque ella aún se resistiera a admitirlo. De camino a casa, el silencio entre ellos fue diferente. No era incómodo, sino cargado de significado. Al llegar a su puerta, Ethan se giró hacia ella. Sé que tienes heridas que aún duelen, y no voy a apresurar nada. Solo quiero que sepas que estoy aquí, siempre que me necesites. Las palabras resonaron como una promesa silenciosa. Olivia, con los ojos húmedos, no respondió. Solo asintió, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez en años, no estaba sola. Parte Fio. La sombra regresa. El tiempo comenzaba a coser las heridas. Ethan aparecía con pequeños gestos que llenaban los espacios vacíos de la vida de Olivia. Una sonrisa paciente cuando Lucas hablaba sin parar. Una mano extendida para llevar las compras. Una presencia discreta pero constante que transmitía seguridad. Olivia aún dudaba, pero cada día a su lado parecía arrancar un trozo del miedo que la paralizaba. Fue en una tarde soleada en el Parque 3 de Febrero que el pasado llamó inesperadamente a su puerta. Olivia estaba sentada en un banco, viendo a Lucas saborear algodón de azúcar, mientras Ethan le contaba una divertida anécdota de su juventud. La risa fácil del niño inundaba el aire, y por unos segundos ella se permitió soñar. Esa simple instantánea parecía una familia completa. De repente, una sombra interrumpió la escena. «Sabía que te encontraría aquí», dijo una voz cargada de incredulidad. Olivia se sobresaltó. Al levantar la mirada, vio a Andrés, el hombre que la había abandonado 5 días después del parto. El tiempo no había sido amable con él. Sus rasgos eran más pesados, sus ojos cansados, su postura encorvada. Pero lo que más llamaba la atención era la expresión de shock al verla allí, acompañada, riendo junto a otro hombre. Ethan se levantó sutilmente, posicionándose a su lado, no en actitud de confrontación, sino como un protector silencioso. Olivia tomó una respiración profunda y encaró a su ex esposo con firmeza. «¿Qué quieres, Andrés?» Él desvió la mirada hacia el niño, que observaba con curiosidad, sin comprender la tensión en el ambiente. «Vine a ver a mi hijo». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. «¿Y tú? No esperaba encontrarte. ¿Así?», preguntó Olivia, con voz tranquila pero cortante. «¿Cómo así? Siguiendo adelante tan rápido». Andrés se cruzó de brazos, intentando disimular su incomodidad. «Yo pensé que aún había una oportunidad». Sus palabras sonaron huecas. Olivia sintió una punzada, no de esperanza, sino de indignación. «Tú me dejaste, Andrés, no solo a mí sino a nuestro hijo, y ahora apareces queriendo ¿qué? ¿Que borre 2 años de dolor porque te arrepientes?» Andrés intentó acercarse, pero Ethan se mantuvo firme, discreto, solo observando. No hubo confrontación física, solo la presencia de alguien que dejó claro que ella ya no estaba sola. «Cometí un error, Olivia», insistió Andrés con voz baja. «Pensé que sería más feliz en otro lugar, pero nada se compara con lo que dejé. Aún hay tiempo. Podemos volver a empezar por nosotros y por Lucas». Olivia lo miró fijamente durante un largo rato. Por un instante, recordó a la joven ingenua que lloró en el suelo junto a la cuna, rogando por respuestas,
Pero esa mujer ya no existía. Había sido reemplazada por alguien que aprendió, a través del dolor, a resurgir. No, replicó, firme y serena. No me perdiste ahora. Me perdiste el día que nos diste la espalda a mí y a nuestro hijo. El silencio que siguió fue pesado. Andrés bajó los ojos, como quien finalmente comprende la magnitud de su elección. Lucas, aún ajeno a todo, tiró de la falda de su madre y mostró el coche de juguete azul. «Mira, mami, papi». Olivia se agachó, mirando a los ojos del niño. «Ese es tu juguete favorito, ¿verdad?», respondió con suavidad, sin corregir ni forzar la situación. Se puso de pie y encaró a Andrés por última vez. «Si quieres ver a Lucas, lo hablaremos en otro momento, civilizadamente. Pero en cuanto a mí, no hay nada más que decir». Andrés suspiró con derrota. Sus hombros se encogieron y dio unos pasos hacia atrás. «Entiendo», murmuró, con voz quebrada. «Es demasiado tarde». Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se fue, cargando con el peso de su propia decisión. Olivia tomó una respiración profunda. No tembló. No lloró. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente libre de esa sombra. Ethan posó su mano sobre su hombro, transmitiendo apoyo sin necesidad de hablar. Ella lo miró y se dio cuenta de que no solo se estaba liberando del pasado, estaba haciendo espacio para un futuro que comenzaba a desplegarse ante ella. La reaparición de Andrés y su declaración final: «Es demasiado tarde», ¿creen que es un cierre definitivo o una táctica de manipulación? ¿Debería Olivia permitirle ver a Lucas? Comenten sus opiniones. Parte 6. La dolorosa confesión. Esa noche, acostada en la cama junto a Lucas, quien dormía aferrado a su inseparable coche de juguete azul, Olivia revivió la escena del parque. La mirada de sorpresa y derrota de Andrés aún resonaba en su mente. Pero por primera vez, no había dolor. Solo la confirmación de que su vida había seguido adelante. El capítulo del pasado estaba cerrado, pero eso no significaba que el presente fuera menos desafiante. Ahora estaba Ethan. En los días siguientes, él se mantuvo presente, pero nunca intrusivo. Se presentaba con gestos sencillos, las recogía después del trabajo, ayudaba a Lucas con los dibujos o la acompañaba en paseos por el barrio. Era diferente a Andrés, que siempre exigía y nunca ofrecía. Ethan tenía una forma paciente de estar allí, como si supiera que ella aún necesitaba tiempo para confiar. Fue un viernes por la noche, durante una cena tranquila en un restaurante acogedor, que la conversación finalmente se dirigió al pasado. Lucas se durmió en el banco a su lado, y el suave sonido del jazz llenó el aire. Olivia aprovechó el silencio para hacer la pregunta que la había atormentado desde el reencuentro. «¿Por qué desapareciste así, Ethan?». La pregunta salió baja, casi temblorosa. «Nunca lo entendí». Él suspiró, apoyando los codos en la mesa. Por primera vez, la seguridad en su mirada cedió ante una vieja carga. «No quise desaparecer de ti, sino que me obligaron a marcharme de la ciudad urgentemente. Mi padre había perdido todo. La bancarrota nos arrastró a un pozo sin fondo. Deudas, humillación». Ethan hizo una pausa, tragando el dolor del recuerdo. «No tenía nada que ofrecer. Lo único que pensé fue que tú merecías a alguien mejor». Las palabras calaron hondo en Olivia. Durante años, ella había creído que él simplemente había renunciado a ella, que su amor juvenil no era más que una ilusión. Ahora, comprendía que había mucho más detrás. «Pudiste haber confiado en mí», murmuró ella, sintiendo que los ojos se le humedecían. «Yo me habría quedado a tu lado. Fui inmaduro y orgulloso». Le sostuvo la mano sobre la mesa, con firmeza. «Creí que si desaparecía,
te estaría protegiendo. Pero nunca logré pasar página. En cada logro, cada viaje, cada noche solo, pensaba en ti. Olivia cerró los ojos por un instante, tratando de contener la emoción. El nudo en la garganta le impedía replicar. ¿Cuántas noches había llorado, sintiéndose olvidada? ¿Cuántas veces se había preguntado si no era digna de ser amada? Escuchar que, en realidad, él la había llevado en su corazón todo este tiempo fue como una cura inesperada, aunque dolorosa. ¿Y por qué ahora? Logró preguntar. ¿Por qué reaparecer después de tantos años? Ethan apretó su mano con más fuerza. Porque cuando te vi en aquel evento, con tu hijo, supe que no podía perder esta oportunidad. He cambiado, Olivia. Hoy tengo estabilidad, madurez y el coraje de asumir lo que huí antes. Quiero estar contigo, sin importar el pasado. Su corazón se aceleró. Se sentía dividida entre la razón, que gritaba que no se dejara llevar, y la emoción, que palpitaba en cada una de sus miradas. Cuando Ethan se inclinó, dudoso, esperando su permiso, ella no retrocedió. El beso que siguió fue suave, cargado con años de silencio, preguntas sin respuesta, promesas rotas y esperanza renacida. No fue un beso de pasión arrolladora, sino de reencuentro. Su corazón vibró como si reconociera algo que siempre había estado allí. Cuando se separaron, las lágrimas corrían por el rostro de Olivia. «No sé si puedo confiar en ti», confesó, con voz ahogada. Ethan acarició su mano con dulzura. «Serio. No quiero que confíes solo en mis palabras. Quiero que confíes en el tiempo. Quiero demostrar con acciones que estoy aquí para quedarme». Olivia tomó una respiración profunda. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió presionada. Se sintió respetada. Eso solo hizo que las paredes alrededor de su corazón comenzaran a desmoronarse. Al mirar a Lucas dormir plácidamente a su lado, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, volver a amar no era un riesgo, sino la oportunidad de finalmente vivir la vida que siempre mereció. Parte C. La elección por el futuro. En los días posteriores a la cena, la vida de Olivia parecía flotar entre dos mundos. Por un lado, estaba Ethan, presente de manera constante y respetuosa, plantando gestos de afecto que florecían en confianza. Por otro, estaban los recuerdos aún ardientes de Andrés, que emergían como sombras para recordarle el miedo a ceder de nuevo. Su mente predicaba precaución, pero su corazón comenzaba a gritar que la oportunidad de volver a empezar estaba allí, frente a ella. Andrés, quizás molesto al darse cuenta de que su control silencioso se desintegraba, comenzó a reaparecer con insistencia, no de forma violenta ni escandalosa, sino siempre armado con un discurso ensayado y frío que intentaba apelar a su culpa. Llamaba a horas intempestivas, dejando mensajes como «Lucas necesita una familia de verdad» o «Piensa en lo que se está perdiendo sin nosotros dos juntos». Una tarde, se presentó en su puerta con un ramo de flores, el mismo que solía llevar en sus cumpleaños, pero sus ojos ya no transmitían amor, eran solo un reflejo de la vanidad herida de alguien que no soportaba perder. «Podemos volver a empezar, Olivia», dijo en tono controlado. «Sé que cometí un error, pero aún hay tiempo para reconstruir. Lucas se lo merece». Ella respiró hondo, sujetando el pomo de la puerta, más firme que nunca. «Lucas se merece mucho, Andrés, pero no se merece ver a una madre infeliz atrapada en un matrimonio vacío. Tú ya tomaste tu decisión, y yo también he tomado la mía». Cerró la puerta con calma, sin discusiones. Apoyada en ella, sintió que las piernas le temblaban.
pero no por miedo. Era la sensación de liberación definitiva. Mientras tanto, Ethan permanecía a su lado, sin exigir respuestas inmediatas. Llevaba a Lucas al parque, le leía cuentos antes de dormir y nunca dejaba de reforzar su presencia silenciosa. En uno de esos días, Olivia lo encontró sentado en el sofá, leyendo uno de los libros de cuentos de Lucas mientras el niño dormitaba en su regazo. La escena la hizo llorar en silencio. Era todo lo que siempre había soñado: estabilidad, respeto y amor. Kennedy, en el balcón, más tarde, decidió que necesitaba hablar. El cielo estaba pintado en tonos rosados del atardecer, y la brisa suave traía el aroma a tierra mojada. Se sentaron uno al lado del otro, y Ethan esperó en silencio. «Tengo miedo, Ethan», confesó, con los ojos fijos en el horizonte. «Miedo de creer y perderlo todo de nuevo. Miedo de no ser suficiente». Él no respondió de inmediato. Simplemente sostuvo su mano con firmeza. «El miedo no va a desaparecer de repente, pero no estoy aquí para borrar cicatrices. Estoy aquí para construir a tu lado. Y solo me quedaré si es por amor, no por obligación, no por conveniencia». Sus palabras resonaron como un bálsamo. No había presión, solo la verdad cruda y honesta. Olivia sintió que las lágrimas rodaban, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Se dio cuenta de que la libertad que había ganado no era para vivir sola para siempre, sino para poder elegir con claridad. Esa noche, acostada junto a Lucas, finalmente lo comprendió. Ella ya había elegido. No porque Ethan la presionara, sino porque, mirando a su hijo, sabía que él merecía crecer rodeado de amor verdadero. Y porque, mirándose a sí misma, sabía que merecía ser amada de nuevo. La decisión no era solo sobre el presente, era sobre el futuro, sobre la mujer en la que se había convertido, sobre la madre que tanto había luchado por ser, y sobre la rara oportunidad de volver a empezar con alguien que nunca la había olvidado. A la mañana siguiente, mientras preparaba la mesa del desayuno, Olivia se encontró sonriendo a solas. Ya no era duda, era certeza. Su vida estaba a punto de cambiar porque, por primera vez en mucho tiempo, tuvo el coraje de abrir la puerta al amor. Partehuetuo, la palabra final y el nuevo comienzo. A la mañana siguiente, Olivia se despertó con una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Paz. La luz suave del sol se colaba por las cortinas, y el olor a café recién hecho inundaba la casa. Lucas aún dormía, aferrado a su inseparable coche de juguete azul, y por un momento ella solo lo observó. Fue por él que había soportado noches sin dormir, días de lucha y juicios crueles. Y ahora, pensando en el futuro, se dio cuenta de que no tendría que enfrentar todo sola. Resuelta, llamó a Ethan esa misma tarde. Su voz, cuando respondió, tenía la misma calma que siempre la envolvía. ¿Podemos hablar?, preguntó. Se ve que se encontraron en el parque, el mismo lugar donde Andrés los había sorprendido semanas antes. Pero esta vez no había sombras. Solo estaba el verde de los árboles, la risa de los niños a lo lejos y la serenidad de un nuevo capítulo a punto de comenzar. Lucas corrió hacia Ethan, quien lo recibió con un cálido abrazo, como si el gesto ya fuera parte de su rutina. Olivia los observó durante unos segundos. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo. Era la anticipación de alguien que finalmente encontró el coraje para decidir. «Ethan», comenzó, atrayendo su atención. «He pensado mucho en todo, en nosotros, en mi pasado, en el futuro de Lucas, y quiero intentarlo. Quiero este nuevo comienzo contigo». Ethan no respondió de inmediato. Se acercó lentamente,
Sostuvo su rostro con ternura y la miró a los ojos, como queriendo grabar ese momento para siempre. «No sabes cuánto tiempo esperé para escuchar eso», dijo, con la voz cargada de emoción. El beso que siguió fue diferente al primero. No fue solo reencuentro, fue una decisión. Fue el sellado de un compromiso silencioso, construido no sobre ilusiones, sino sobre cicatrices que ahora se estaban convirtiendo en fuerza. Lucas, inocente, aplaudió sin entender, riendo a carcajadas, y el sonido de su risa llenó el corazón de Olivia aún más. En los días siguientes, la vida ganó nuevos colores. Ethan se volvió cada vez más presente, no como un intruso, sino como una parte esencial de la rutina. Llevaba a Lucas a la escuela, ayudaba con los deberes y leía cuentos antes de acostarse. El niño lo llamó tío Ethan al principio, pero pronto, espontáneamente, se aventuró con un papi. Olivia lloró al escucharlo, pero eran lágrimas de gratitud. En el trabajo, los cambios también llegaron. La dueña de la tienda, reconociendo la dedicación y el compromiso de Olivia, le ofreció un ascenso. Ahora era la gerente, encargada de organizar proveedores, planificar ventas y manejar la caja con autonomía. Fue un paso importante, no solo financieramente, sino emocionalmente. Demostró que su vida no dependía de Ethan ni de ningún hombre. Se había ganado el derecho a valerse por sí misma. Ethan, al enterarse de la noticia, fue el primero en celebrarlo, contando con orgullo a todos que tenía a su lado a una mujer fuerte y talentosa que podía lograr lo que quisiera. No todo fue fácil. En ocasiones Andrés intentó acercarse, siempre usando el discurso del arrepentimiento, pero Olivia ya no se inmutó. En lugar de miedo o ira, solo había compasión. Sabía que el pasado no se podía deshacer y que ya no había lugar para él en su vida. El verdadero triunfo fue darse cuenta de que el dolor, que una vez casi la destruye, se había convertido en combustible para construir algo mucho más grande. Con Ethan y Lucas, se sintió completa. No era solo el amor de un hombre lo que la sostenía, sino la certeza de que había encontrado una verdadera sociedad, basada en el respeto, el afecto y la complicidad. Una tarde, mientras observaba a Ethan enseñarle a Lucas a armar un rompecabezas, Olivia sonrió en silencio. Recordó la promesa que se hizo el día en que fue abandonada. «Nunca estarás solo, Lucas. Yo cuidaré de ti». Había cumplido su palabra, pero ahora se daba cuenta de que la vida le había dado más de lo que había pedido. No solo la oportunidad de ser una madre fuerte y dedicada, sino de ser una mujer amada de nuevo. Conclusión significativa. El refugio de la sociedad meses después de que Olivia decidiera abrir las puertas de su corazón a Ethan. El tiempo trajo una calma diferente, una sensación de plenitud que no había conocido desde su juventud. La casa, que una vez pareció demasiado grande para albergar solo dolor y silencio, ahora estaba viva. El sonido de los pasos de Lucas en los pasillos, el tintineo de las tazas de té que le gustaba coleccionar y las risas que resonaban de las conversaciones con Ethan, llenaron cada rincón de calidez humana. La boda se llevó a cabo en un jardín sencillo, pero significativo. Olivia lució un vestido ligero, sin excesos, que la hacía sentir libre, y Ethan la esperaba en el altar improvisado bajo un árbol en flor, con una sonrisa que mezclaba emoción y alivio. Lucas, con un moño azul a juego con el inseparable coche de juguete que no soltó ni ese día, llevó los anillos, provocando lágrimas en los ojos de todos los presentes. Al intercambiar votos, Olivia sintió que cada palabra era la respuesta que había esperado durante años. Respeto,
fidelidad, sociedad. No hubo lujo, pero hubo verdad, y eso hizo que la escena fuera inolvidable. En el trabajo, la vida de Olivia también floreció. Como gerente de la tienda, fue reconocida no solo por su esfuerzo, sino por la inteligencia con la que manejaba las finanzas y organizaba al equipo. Ethan, orgulloso, nunca se cansaba de elogiarla, destacando siempre ante todos que tenía a su lado a una mujer valiente, capaz de lograr lo que deseara. Esta validación hizo que Olivia se sintiera completa. No era solo una esposa o una madre, también era una profesional respetada. Una tarde, paseando por el parque con Ethan y Lucas, se desarrolló una escena inesperada. Andrés apareció con pasos lentos y la mirada derrotada. Se acercó lentamente, pidiendo unos minutos para hablar. Olivia tomó una respiración profunda. Dentro no había ira, ni deseo de venganza. Lo que sintió fue compasión. Se acercó manteniendo un tono sereno. Tienes razón, Andrés. Ya no tienes un lugar, pero no te deseo el mal. Solo espero que algún día aprendas a valorar lo que tienes antes de perderlo. Andrés se fue, llevando consigo el peso de su propia decisión. De vuelta en el banco, Ethan la recibió con un suave beso en la frente. Lucas corrió hacia ellos y se lanzó a los brazos de su madre. Olivia los abrazó a ambos con fuerza, sintiendo la vida pulsar justo allí, en ese momento. Al final, Olivia descubrió que el amor verdadero no es el que nunca falla, sino el que resiste el tiempo, el dolor y la ausencia, y aún así se presenta íntegro cuando el corazón está listo para recibirlo. Ethan no vino a llenar un vacío, sino a sumar a la fuerza que ella misma había construido. No borró sus cicatrices, sino que las besó con dulzura, demostrando que eran parte de su belleza, parte de su historia. Al lado de él, Olivia comprendió que la vida no se define por las caídas que sufrimos, sino por las manos que encontramos, dispuestas a levantarnos. Y así, entre sonrisas, recuerdos y nuevas promesas, aprendió que volver a empezar no es olvidar el pasado, sino transformarlo en un puente hacia un futuro mejor. Si te conmovió la triunfante historia de amor de Olivia y Ethan, suscríbete al canal, deja un me gusta y comenta historia asombrosa abajo para hacerme saber que estás conmigo.